el que se está moviendo la reflexión, y por eso encontramos a muchas personas por ahí en la calle comentándonos una cosa u otra, y a veces solamente porque en algún momento le pareció como una frase interesante de decir, pero que no tiene como un fundamento. No, a veces le dice a uno, ¿y eso de qué filosofía es? Ah, no, no, por ahí en una revista lo leí, a mí me pareció interesante y me quedé con eso. Eso es lo que yo quiero hoy, un poquitico, eh, entrar en una mayor y mejor reflexión para que no digamos frases a veces sin contexto, que eso es lo que también pasa a veces con la Sagrada Escritura, que a veces descontextualizamos y ahí nos metemos en serios problemas porque todos los textos tienen un contexto y tienen un momento histórico de la vida del pueblo de Israel. Por otra parte, negar el hecho religioso, precisamente cuando se trata del hombre, como se nos da ahí, en su existencia angustiosa, contingente, con todos sus límites, sus tendencias, con su historia, es mutilar lastimosamente la persona humana o negar los hechos. Sería pues el problema. El hombre existe, el hombre que trabaja y juega, encierra realmente en su misma persona una dimensión religiosa. Podríamos preguntarnos realmente eso, y muchos se preguntan eso. Y hay muchos que se cuestionan y hay muchos que están entrando en esta realidad, que sí encierra realmente una dimensión religiosa. ¿Hay una dimensión religiosa en el ser humano o no? Entonces, dice José Todolí, el hombre existiendo, dice, una relación necesaria a una existencia absoluta. Es decir, no se agota, y nos estamos dando cuenta, y nosotros todos los días nos damos cuenta que nosotros nos agotamos en nosotros mismos. No podemos en el orden existencial pensar en una existencia pura. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí en este grupo, salvo José Mejía, no somos puros, o sea, no somos una existencia de dioses, ninguno de los que estamos aquí. Es una existencia siempre en un algo. Ese algo, esa esencia es lo que es implantado en el mundo, es lo que existe. Existencia porque ello de sí mismo no es la existencia. Es decir, no nace y se agota en nosotros. Su pobreza de ser, su contingencia, que hoy sí que lo estamos viviendo, el tema de la contingencia, porque realmente esto sí es claro. No podemos, yo no sé si hay algún ser humano, pues por lo menos en el mundo conocido, que esté diciendo hoy, a mí no, yo realmente, bueno, ahorita claro que nos dijo José que hay unas personas inconscientes, pero en el normal vivir estamos descubriendo que somos contingentes, que somos limitados y que realmente es una naturaleza que no es eh, ausente de muchas realidades y muchos problemas. Y esa contingencia es la que reclama necesariamente en su mismo existir una religación con la existencia. Religación quiere decir estar unido a, estar pegado a, y viene de, y ya lo vamos a mirar por qué. Religación, cuando vean la palabra, es que estamos unidos de una u otra manera a una existencia mayor. Solamente la negación absoluta del principio de causalidad, solo cuando decimos no hay ninguna causa, nosotros nos creamos por sí mismos, en sí mismos y por nuestra misma realidad, es donde podríamos decir, pues si realmente no hay posibilidad de pensar en una dimensión religiosa. Solo, dice José Todolí, y ahí es donde quiero que estén, solo si negamos una causa.
por la cual nosotros somos un efecto, solo ahí es que podríamos decir, bueno, definitivamente, como no dependemos, como no estamos religados, como no estamos unidos a nada, ni realmente hemos descubierto la creación y el texto del Génesis, pues solo así es que podemos decir que no hay una dimensión religiosa. Es necesario pensar siempre una esencia, en algo existente. Ese algo, esa esencia es lo que es implantado en el mundo, en lo que tiene existencia. Traduzcamos esto al español porque más de uno, pero a veces ya se están rascando la cabeza. Es decir, releer el texto de la creación. Y tomó barro y sopló sobre esa construcción Dios, el Espíritu, y le dio la existencia. Entonces, por eso se habla de algo implantado. Su ser fue comunicado a nosotros y ahí el texto termina diciendo, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque nos fue dado esa esencia, ese ser, pero implantado. No somos, sino hemos recibido. Y esto es lo más importante que nos debe llevar a pensar. Es lo que tiene existencia porque ello de sí mismo no es la existencia. Nosotros no somos, sino hemos recibido. Y eso ahí donde empieza esa religación que tenemos. Su proeza de ser, su contingencia, es la que reclama así necesariamente en su mismo existir una religación con la existencia. Nuestra misma realidad no lo muestra. Lo que pasa es que no nos gusta leerlo y no nos gusta decirlo porque nos fascina más estar en nuestros parámetros de prepotencia, de orgullo, de poder, nos fascina estar en esa realidad. Entonces, pues no lo estamos leyendo. Pero cuando se hace la lectura, la realidad, cuando uno hace el análisis, necesariamente uno dice, sí, yo soy contingente, yo no soy pleno, yo no soy en sí una realidad que la puedo gobernar. De hecho, hay un texto, ¿acaso ustedes pueden colocar un día más, un minuto más a la vida? ¿No? Y eso nos muestra entonces que sí estamos religados a una existencia suprema. Solamente la negación absoluta del principio de casualidad es un orden puramente teórico. A veces estamos ahí. Es como solamente escribir, pero esa negación no, en la vida, en la existencia, en el quehacer cotidiano, el principio de causalidad se ve todo el tiempo. De pronto podemos escribir, como escribieron Sartre, Nietzsche, Kant, como escribió Heidegger, pero de la escritura a la realidad de la vida, entonces hay un paso que hay que saber dar. Truncar esta religación esencial de todo ser existente con la existencia misma, pues vuelvo otra vez con el mismo tema, pues es un absurdo y es una realidad que no lo muestra la existencia. Por eso la revalorización del principio de causalidad, o sea, revalorar otra vez ese principio por una referencia del mismo al orden del ser, o sea, porque lo descubrimos en el quehacer cotidiano y en la misma, incluso nos asombra el orden en que están desarrollándose los procesos. Uno cuando contempla, por ejemplo, el crecimiento de una flor, de una mata, cuando uno contempla el nacimiento de un animalito, cuando uno se contempla a sí mismo en la perfección del orden que tiene realmente, el ser humano no ha descubierto, el ser humano no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es descubrir lo que está hecho.
porque realmente no ha hecho. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y no al de los puros fenómenos. Es el fundamento de una revaloración de la religión en su verdadero sentido. Aquí va a empezar José Todolí a empezar a darnos elementos para encontrar ese sentido, ese ser religioso en el hombre. De la misma manera que su desvalorización ha sido la causa de las múltiples desviaciones. Es decir, que si nosotros no valoramos la causa y no le damos el lugar que tiene esa causa primera, pues ahí es donde se van a dar las múltiples desviaciones de lo que se conoce como la filosofía de la religión. Hay que darles valor al principio de causalidad. ¿Cuál fue la causa? ¿Quién causó la creación? ¿Quién le dio origen a la causalidad? Es esa realidad. El ser superior que le dio origen a todo lo que existe y a todo lo que está. Entonces, ¿en dónde dónde va a empezar a trabajar este filósofo? En el principio de causalidad. No hay que negarlo. Hay que darle ese valor que corresponde y el sitio que le corresponde, porque si no le damos el sitio que le corresponde, ahí es donde vienen las desviaciones y los malos entendidos. Por otra parte, vemos que ese ser de la existencia recibido, participado y tenido. Mire, a mí me parece que esta frase recoge bien todo este contenido de reflexión. Por otra parte, vemos que ese ser de la existencia recibido, oye, recibido. Por eso es que muchos textos del Evangelio nos dicen, y tendrán que ir a dar cuentas. Ustedes como administradores se les pedirá cuentas. Porque es que se nos dio para administrar. No es yo soy dueño. Eso es el error que tienen hoy muchos. Yo soy dueño de mi vida, con mi vida lo que yo quiera. No, señor. ¿Por qué es que está en esa posición? Porque el principio de causalidad no está claro en su vida. Y como no está claro en su vida, ese principio de causalidad, como no lo ha reflexionado, entonces usted piensa ser dueño y señor y resulta que no es dueño y señor. Porque los evangelios, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo es, tenemos que ir a rendir cuentas. Es decir, recibí para administrar. Participado. Eso es lo más hermoso, lo más bello está en lo que nos ha regalado Dios en su gracia. Qué hermosa participación. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Ese Salmo 8 me parece tan hermoso y ojalá que cada vez que estemos en crisis lo abramos y el mismo Dios nos dice, ¿qué es el hombre, Señor? Para que te acuerdes de él. El ser humano, para darle poder, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Esa es la participación que tenemos. Y es una participación que no sé si ustedes, pero a mí me pasa como Amparo Grisales, a mí me eriza el poder saber que me está participando de su ser divino Dios y nos lo comparte de una manera tan hermosa que, bueno, desafortunadamente, como nos pasa a veces a muchos, y es que no valoramos lo que recibimos y somos realmente desagradecidos. Ahí es donde está uno de los pecados nuestros. Afecta a todos los seres que forman el mundo de los seres existenciales. Y si no, pregúntenle a José Mejía. Ese amor tan especial de sus dos cachorritas que tiene tan hermosos. Cuando uno ve ese regalo de un día en su contexto, en todo su contenido, es que ahí está participado. Es imposible no ver el amor de Dios en una rosa.
Es imposible no ver el amor de Dios en un amanecer, en una caída de un sol. La caída del sol, ahí está, ojalá que por aquí estén los amigos que han vivido y son de la costa, que tienen la oportunidad de ver cómo cae ese sol sobre el mar y esos atardeceres preciosos, por ejemplo, del llano. Es imposible. O sea, es no ser contemplativos. Esa es una, ayer nos decía Miguelito, es una de las realidades que nos debe hoy poner a entender muchas cosas. La contemplación de ese contenido participado de Dios, que afecta a todo. A mí me gusta que estos días han enviado unas flores, unas fotos, en las que están diciendo cómo está descansando el mundo y cómo, por ejemplo, las ciénagas en nuestro país están ya tomando el color que corresponde porque la contaminación no está hermoso, que China, están diciendo que China está cambiando el color del cielo. Esa es la participación y eso es lo que realmente tenemos que descubrir y que afecta a todos los seres. Por eso nosotros somos responsables. O sea, nosotros no vengamos con cuentos de que a nosotros no nos van a pedir cuentas. No, a nosotros también se nos va a pedir cuentas por lo que estamos impactando el mundo, porque también somos administradores del mundo. Además que el libro del Génesis se lo entregó al hombre para su administración. No le dijo usted es propietario, no, para que lo administre, para que en esa administración pues tú puedas vivir y hacer que todos los seres pues vivan y convivan. Eso es algo muy importante. Del mundo a mano del que participamos. Es decir, a mí me parece, si ustedes quisieran quedarse con una frase central hoy, esta. De hecho, aquí podríamos nosotros realmente hacer una verdadera revalorización de todo. La frase que en estos días he escuchado es un repensarse. Esta frase nos tiene que llevar a nosotros a repensar. A veces somos muy racionales, pues entonces repensémonos. No deberíamos ser puramente razón, pero a veces como que nos gana eso, y más los occidentales que los orientales, tendemos más a la razón. Esta, me parece a mí que sería el contenido de una verdadera estructura de un proyecto de vida. Si hay que ajustarlo, es porque aquí tenemos que saber ser de la existencia, recibido, participado, tenido, que afecta a todos los seres que forman el mundo de los seres existenciales y del mundo a mano del que participamos, del mundo cotidiano, del hoy, del que estamos viviendo. Entonces me parece que esto es muy central. Esto quiere decir que la existencia es un efecto. Nosotros no somos la causa, nosotros somos el efecto de una causa, algo causado, implantado. Mire que vuelvo otra vez, parece que esta palabra está muy bien colocada. Se sopló sobre nosotros su espíritu y nos dio vida. Y además causado e implantado en todos los seres. Que aquí toda la naturaleza está pues de la mano de Dios. Porque ¿quién lo creó? ¿Quién hizo el cielo y la tierra? ¿Quién hizo los animales? Y él le participó y le implantó su existir. Sobre esto ha cargado las tintas particularmente todo el existencialismo. El existencialismo habla y toda la filosofía existencialista está impregnada de esta reflexión. Eso supone una causa capaz de actuar sobre todos los seres. Y eso es lo que imploramos. Ayer nos decía Miguelito, implorar a Dios. Ella es la que puede. Ella es la que está actuando. Y ella es la que es capaz de actuar. E implantarlos a todos en el orden existencial, en el mundo a mano. Me parece que por eso es que nos dirigimos a la causa, a la causalidad. Nos dirigimos
ya le vamos a dar un nombre más claro y concreto. Pero por ahora es ahí. Me parece que estos dos términos, causado e implantado. Y lo segundo, capaz de actuar. O sea, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y acuérdense que nos estaban hablando de que son promesas. Es ahí donde tenemos que... Y promesas cumplidas por Dios, no las promesas como las nuestras, que a veces hacemos promesas, pero con los dedos de los pies hacemos otras cosas, como diciendo, sí, cómo no. Todo efecto no solo supone una causa, sino que supone una causa proporcionada. O sea, no es una causa de yo lo hice y miren a ver cómo vive. Ya lo hice. No ninguna otra responsabilidad con usted. No, una causa que sigue proporcionando efectos. Esa palabra es muy importante, que continúa. O sea, es un recrearse. Todos los días nos recreamos. Todos los días hay una nueva creación. Todos los santos días. Una nueva creación que la logra el efecto de la causa primera. Para un efecto de esa universalidad que afecta a lo más íntimo de todo ser, no puede haber más que una causa, la que tenga en sí el dominio de todos los seres y la administración, vamos a decirlo así, de la existencia misma. Miren qué hermoso es. O sea, si somos un efecto, y ese efecto, ¿cómo es que realmente vive en su intimidad? Pues precisamente porque hay una causa que tiene todo el dominio y toda la administración. No solamente es dominio, porque aquí pudiéramos decir, no, pues quito y pongo como nuestros queridos dictadores que quito y pongo, me acomodo y como yo quiera. No, es un dominio, pero que sabe administrar. Y esa administración ha sido maravillosa, maravillosa. Ha sido ejemplar, ha sido espectacular y ha sido plena. Un ser trascendente al mundo existencial. O sea, es un ser trascendente, no es un ser inmanente, es un ser trascendente al mundo de la existencia. Fuera del mundo, contingente. No es que esté en la misma contingencia que nosotros, no. En la misma limitación que nosotros, no. Fuera del mundo contingente, no hay más que un ser necesario, Dios. Y esto sí queda claro en la reflexión filosófica que si realmente la quieren vivir. O sea, no es una, no, es que a mí ese tema no me interesa, esa teoría no es conmigo. No, pues realmente metámonos a ver la totalidad del ser humano y descubrimos que hay esa causa que es externa, que es una causa que nos participa y que es una causa que está fuera de este mundo y que necesariamente nosotros le hemos dado el nombre de Dios. Y ahí es donde realmente podemos estar viviendo a plenitud. Quiero decir una cosa. Monseñor, una pregunta. Señor. Usted al hablar que somos una causalidad, al estar explicando, somos una causalidad. No, somos un efecto. Perdón, somos un efecto de la causalidad. Sí. Podemos decir, pues es lo que estoy tratando de interpretar, podemos decir que Dios es una conciencia divina amorosa que generó en nosotros el efecto de su esencia divina de Él en nosotros. Claro. Okay. Oye, y acuérdense que Dios es amor y lo definió claramente el Papa y nos participa de su amor.
Y por eso es que nos enseña cuál es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Claro, es amar a Dios y amar al prójimo como se ama a uno mismo. La esencia de Dios es amor. Ok, o sea que podemos decir que somos nosotros, el yo de nosotros somos una conciencia individualizada de la conciencia divina de Dios. Hablando, Individualizada, hablando, individualizada no. hablando Individualizada. metafóricamente, Bueno, somos como una vela pequeña del gran sol que es Dios. Hablando somos una vela metafóricamente. pequeña del gran cirio que es Dios. Sí, claro. Participamos de toda su realidad. Acuérdense que somos participativos. La religación, que es el término que utiliza José Todolí, o sea, nosotros participamos. Y esa participación ahí entramos en relación profunda, íntima y divina con Dios. Ahí participamos de su condición divina. Participamos, no somos, pero sí participamos de su condición divina. O sea que ahí es donde entra las palabras de Jesús que decía que no busquemos a Dios afuera, sino dentro de nuestro corazón. Exactamente. Ok. Y fue el mismo texto de la samaritana. ¿Te acuerdas que a la samaritana le preguntamos, ¿es aquí en el monte de Jacob, aquí o es allá en Jerusalén, donde se debe adorar a Dios? Y Jesús le respondió, ni allá ni aquí, es en ti. Y después San Pablo nos va a decir, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros somos esa realidad. Entonces, ahí es para que entendamos precisamente esos textos. Ahí es donde entendemos esa realidad de la participación. Ya, Pero creo que aquí más adelante le va a seguir regalando más elementos para su, su reflexión. Si me permite, mire esto. Por el hecho de que en todo efecto existe una causa proporcionada, ¿sí? Que nos la proporciona, él sopló sobre nosotros. El ser humano, espíritu y cuerpo, exigen, por lo que en su espiritualidad se refiere, una acción especial de la causa primera. Por esta condición, por ser el efecto proporcionado, entonces exige una acción especial de la causa primera. Por eso es que Él está actuando. Y por eso es que Él no es ausente. Y por eso Él se encarnó. Y por eso Él se hace presente en nuestra condición. Por eso es que dice que cuando ustedes leen el tema de cuáles son las naturalezas de Jesús, es verdadero hombre y verdadero Dios. Nos participó incluso a nuestra condición humana, nos participó de su condición divina. Y por esa condición nos hace hijos adoptivos y nos hace realmente vivir la experiencia de una divinidad. Por eso es que después, dice San Pablo, resucitaremos en cuerpo glorioso como el suyo, como el suyo. No igual al suyo, como el suyo, porque solamente es una participación. No somos la causa, pero sí participamos de ese efecto que nos proporciona. La palabra que a usted le va a ayudar es proporcionada. Es una causa que nos fue proporcionada, que nos fue dada por su amor, por su infinita misericordia, por la entrega que Dios hace y que está muy bien reflejada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se entregó por nosotros y nos proporciona. Entonces, mire que la palabra para usted es, somos efecto de una causa que nos ha proporcionado un ser. Y ese ser participa, no es de la divinidad. Y esa divinidad la tenemos. Por eso es que dice, ya estamos degustando aquí de toda esa realidad divina, pero no en plenitud hasta que lleguemos allá y le veamos cara a cara. Se llama la visión beatífica. Cara a cara, rostro a rostro. Y allá es que veremos tal cual es y cómo es. Por eso es que somos peregrinos. Por eso es que nuestra condición de peregrinación es una condición bien interesante, que eso sería tema
también para tratar cómo es que se puede entender esa misión que nosotros llevamos y vivimos aquí en la Tierra. Ya que la espiritualidad no es posible deducirla de la misma materia, usted no puede deducir de la materia un ser trascendente, no lo podemos deducir. Lo deducimos es cuando contemplamos que nuestro ser no es ni se agota aquí, inmanente, sino que es un ser que trasciende. Mire, y la mejor experiencia para entender cuándo usted trasciende es cuando su yo es capaz de reconocer al tú. Ahí es donde usted dice, sí, ahora mi vida tiene sentido en el tú. ¿Usted por quién trabaja? Trabaja por su esposa, por sus hijos, trabaja por el bienestar de los otros, trabaja para que esté bien usted, pero también para que estén bien los otros. O si no, yo a veces no entendería tanto esfuerzo, y aquí los casados nos llevan la delantera en ese entendimiento, porque ellos sí, con mucho amor y con mucha disposición, con toda la pereza del mundo, con todo el frío, con descubrir que Transmilenio está repleto, y con todo eso, pero le da sentido. Y ahora lo vamos a hablar. Es solamente cuando usted quiere encontrarle sentido y cuando se pone a pensar en el sentido que tiene su existencia, se descubre que usted es trascendente, que usted está más allá de la pura carne. Entonces, por eso es que aquí no podemos decir que la espiritualidad nace de la carne, de la materia. La espiritualidad nace de lo espiritual. No puede nacer de la carne, porque la carne nos dice comamos. Miguelito nos decía ayer que uno de los pecados, la gula, entonces es andar pendiente solamente del vientre. Y hay muchos que sí, hay muchos que realmente, no es que sean trascendentes, no la descubren nunca, ni le da, porque como no, eso no le da sentido. Mire estos días, a mí me preocupa, ya el señor presidente le responde a la alcaldesa diciéndole que no podemos seguir en esta cuarentena, no por los que se mueran, sino porque no tenemos la estructura económica para sostener y no sé cuántas cosas, cuando la estructura económica sí está. Una cosa es que los que la tienen no la quieren soltar, eso es otra cosa, porque no quieren trascender. Pero que sí está, está. Y se puede. Y si nosotros realmente, les voy a decir una frase. Tenemos todos los recursos para vivir todos los humanos. Todos los recursos los tenemos para vivir todos los humanos. Aquí en este mundo no debería de morirse nadie de hambre. Absolutamente nadie. Pero como acaparamos, como unos tienen la riqueza, como unos tienen el manejo de esos recursos y como no los quieren distribuir, en este momento económicamente nos estamos dando cuenta que somos un país que estamos sobre una economía muy superficial. Porque miren cuántas personas viven del hoy, cuántas personas viven de lo que hagan en el día. Y miren el medio caos que se está armando, porque esas que viven del día, que son los que salen y nos ofrecen o una bolsa o una chocolatina o se paran al frente en un semáforo a hacer cantidades de cosas, están viviendo como el cartel que salió de un señor en la Plaza de Bolívar. Dice, yo soy trabajador informal, prefiero morir aquí. Póngale que la frase, prefiero morir aquí del coronavirus y no morir en mi casa de inanición o no tengo con qué comer. ¿Ven la diferencia? O sea, ahí es donde está la cosa. Entonces, la espiritualidad nace cuando yo me descubro trascendente, cuando yo descubro el tú, y eso es lo que siempre nos dijo Jesús: todo lo que hiciste por uno de estos mis hermanos, los más pequeños, lo hiciste conmigo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Entonces, ¿cuándo descubro yo la trascendencia? ¿Cuándo descubro yo esa realidad? Pues cuando entiendo que realmente no es yo, sino es un tú. Y ahí es donde empieza a entenderse y a darle sentido a todo. Y mire que toda la actividad del ser humano, todas, no hay ninguna que no sea así, tiene la tendencia de un tú. Que le hagamos de una manera ilegal, legal, bueno, pero todo tiene un tú.
Todo tiene un tú. Y eso lo vemos en todas partes. Tenemos, por consiguiente, una religación más íntima cuando de la persona humana se trata. Bueno, eso es como afianzar esto. Pero no puede confundirse nunca la fundamentación del ser de la religión, ojo, del ser de la religión, de la esencia de la religión, con el conocimiento intuitivo de la misma. Una cosa es el ser y otra es lo que yo pienso que debe ser. Esas son cosas diferentes. O sea, el conocimiento intuitivo es una abstracción que yo hago. Yo pensaría y puedo creer y pensar que de pronto eso puede ser así. Pero ¿cuál es el ser? Entonces, cuando uno habla de esto en filosofía, se habla de substancia. ¿Qué es lo que hace que eso sea eso y no otra cosa? ¿Qué es lo que hace que un lapicero sea un lapicero y no sea un lápiz? ¿Qué es lo que hace que una cama sea cama y no sea un chifonier? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el ser? Una cosa es el ser y otra es lo que yo pienso que eso debe ser. Entonces, ¿saben cuál es el problema? El problema está en que estamos en el conocimiento intuitivo. No le hemos dado, no hemos entendido el ser de la religión, el ser del hecho religioso, el ser de lo espiritual. No lo hemos entendido. Tenemos un conocimiento intuitivo. Entonces yo pienso que creo que de pronto es así. Incluso uno, mire, frases que a veces suenan como de falta de respeto, pero no son falta de respeto. Es el tema de que uno, ¿y usted por qué se arrodilla? Porque todo el mundo lo hace. Pero usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué se debe colocar de rodillas. Ah, no. Pues mi abuelita lo hacía y mi mamá lo hacía, entonces yo lo hago. ¿Usted por qué va a misa? Ah, no, porque pues en la casa, pues es como la tradición. Es lo que le pasa a uno con tanta frecuencia cuando las personas llegan a pedir un sacramento. ¿Y usted por qué quiere bautizar a su niño? Ah, no, porque es que eso es como bueno. Además, mi abuela dijo que si no bautiza al chino, el niño lo lleva el demonio. ¿Ve? La diferencia entre el ser del sacramento y el conocimiento intuitivo que tenemos. O sea, cosas que me dijeron, yo nunca he analizado y lo hago por costumbre. Eso fue un hábito que yo cogí. Yo sé por qué cogí ese hábito. Ah, no, pues yo me siento como bien con ese hábito. Y ese es el hábito que ya cogí. Yo me levanto por la mano derecha porque pues alguna vez escuché que si uno se levanta por el lado izquierdo, entonces hay el dicho ese, uy, ahí parece que se levantó con el pie izquierdo. Pero a veces es así. O sea, ni siquiera nos ponemos a pensar. Bueno, el hombre adquiere conciencia de esta religación óntica, de esa relación del ser, de muy diversas maneras, por el orden y la contingencia de las cosas o de su mismo ser, o por la conciencia del deber. Entonces, ¿cómo adquiere conciencia? ¿Cómo se adquiere conciencia de ese fundamento del ser? ¿Cómo se adquiere conciencia? Por el orden. O sea, como vemos que las cosas se manifiestan y se presentan. Por la misma contingencia de las cosas. O sea, nos vemos hoy necesitados. Eso es una contingencia. Nosotros estamos viendo una contingencia en ese momento. Necesitados de salud. Y es una contingencia que también nos muestra. Y también al descubrirme como persona, yo empiezo, cuando yo tomo conciencia, oiga, mi vida para dónde va, mi vida qué sentido tiene. Cuando yo soy capaz de hacer los saltos adecuado, que es precisamente lo que se nos está. Curiosamente, nadie quería un retiro espiritual y mire, le tocó retiro espiritual, pues para tomar conciencia, ¿no? Y también la conciencia del deber, porque aunque usted no crea, se impone unas obligaciones. Usted se impone unas obligaciones. Todo ser humano se impone unas obligaciones. Y uno piensa que las obligaciones son bancarias. No, las obligaciones son del día. Usted impone, por ejemplo, un deber bañarse. Eso es un deber. ¿Por qué? Porque eso me trae salud, eso
me hace que mi cuerpo realmente tenga una posibilidad de sobrevivir, de existir. Yo me impongo el desayunar, eso es un deber, y me lo impongo porque incluso eso, eh, y entonces yo ante ese deber pues tengo que hacer alguna acción. Bueno, por la proporción que sobre su espíritu supone muchos efectos. Entonces, a veces mi proyección, yo, pues muy pocas personas, solo tuve un ser humano que yo nunca entendí. Cuando estaba de rector en el Colegio Parroquial San Andrés, se nos ocurrió decir que al ingreso en la ceremonia de graduación se dijera lo que ellos querían ser. Entonces, por ejemplo, Lucho, futuro ingeniero de sistemas. Entonces entraba Lucho a recibir su diploma de grado 11. Resulta que hubo una de las niñas que se le preguntó, ¿y usted qué quiere ser? Ama de casa. ¿Usted qué quiere ser? O sea, ¿cuál es su proyecto de vida futuro? Yo quiero ser ama de casa y tener hijos. Bueno, sí, eso de pronto se va a dar, pero ¿qué quiere ser? O sea, profesionalmente, no, yo quiero. Entonces, es la única, bueno, yo creo que hay muchos que van a encontrar por ahí personajes que no se proyectan. Pero bueno, de todas maneras, generalmente uno tiene una proyección, generalmente, a veces, o de pocos meses o de muchos meses, a corto, mediano o largo plazo, pero eso supone que haya realidades, efectos físicos, estéticos, morales, donde lo divino particularmente se manifiesta. Y ahí hace uno mucho esa presencia y la encuentra uno, la presencia de esa manifestación. Por su aspiración, también el ser humano, a una perfección, todos, pues, de una u otra manera buscamos ser realmente perfectos, a una verdad, a una felicidad que en el mundo a mano no encuentra. Pero de todas maneras uno busca y uno está en esa búsqueda. El ser humano en su realidad es una persona de búsqueda. Por nada de eso, pero nada de eso es religión todavía. Esto es solamente lo que podemos intuitivamente tener. Y aquí vamos a adentrarnos un poco más en este tema, para que tengamos elementos mayores. Entonces, la religión surge al hombre existente, en el hombre concreto, en el momento mismo en que se da cuenta y adquiere conciencia de que está dependiendo de una causa trascendente. Y dándose cuenta de ello, reconoce esta dependencia y adora a la majestad de Dios. O sea, la religión surge, oigan muy bien, tiene su ser ontológico cuando hay conciencia de que somos dependientes, que somos efecto, no somos causa, de una causa trascendente, y dándonos cuenta de ello, la reconocemos. Aquí es donde está el ethos, el óntico, el ser de la religión. ¿Cuándo qué es el ser de la religión? Cuando hay toma de conciencia y cuando reconocemos que tenemos una dependencia y adoramos a esa majestad. Ahí es donde se encuentra la verdadera religión. La religión no es lo demás. Por eso es que la oración, que nos decía Miguel, por eso la oración es intrascendente cuando realmente no tomamos conciencia de cuál sería la voluntad de Dios. Porque es que nosotros no preguntamos en la oración cuál es la voluntad de Dios. Que nosotros es con un revólver le exigimos a Dios hacer nuestra voluntad. Le imponemos esa a Él. Nosotros como que buscamos es que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. Pero mire que Jesucristo dice todo lo contrario. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y realmente ahí es donde, cómo se destruye el pecado en la obediencia. Pero más que obediencia por puro cumplimiento, como los fariseos,
que era el cumplimiento del cumplimiento, pero sin ninguna razón de ser, es cuando hay reconocimiento. Aprendan eso. La palabra clara para mi espiritualidad es reconocimiento. Reconocer que hay una causa trascendente, participada, a la cual le hemos dado el nombre de Dios. Porque nosotros somos los que le hemos dado el nombre. Por eso es que Moisés le preguntó, ¿y de parte de quién voy? Yo soy el que soy. Y los israelitas nunca nombraban la palabra Yahvé. Nunca la nombran, siempre se saltan. Y cuando se saltan y cuando se hace esa reverencia en el nombre, es precisamente porque no se puede nombrar, porque a Dios no se le puede contener en un nombre. Sería limitarlo. Pero pues para nuestra reflexión, para que nosotros podamos entender racionalmente, pues le hemos dado ese nombre. Ese es el nombre a esa majestad divina. No es posible tampoco dentro de la búsqueda lógica confundir la religión con esos procesos de toma de conciencia de nuestra religación con el ser trascendente, reduciéndola a un intelectualismo. A veces se nos queda en la cabecita y hacemos muchas reflexiones y eso nos pasa. Y le quiero leer el Evangelio. El Evangelio dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Entonces, ¿qué es? Un intelectualismo. Lo teníamos claro y lo tenemos claro en la mente, lo tenemos claro en nosotros, está muy claro quién es Dios, cuál es su revelación, pero resulta que acontece que no produce frutos. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Solo aquel que produzca, porque se le ha entregado la semilla. A un proceso, o a veces a procesos morales casi jurídicos. Entonces, nos vamos solamente al cumplimiento de los mandamientos, pero sin ninguna amor, sin ninguna entrega, solamente cumplir por cumplir. Entonces son esos extremos que todo es pecado, que todo es malo, que todo es terrible, ¿no? Un moralismo a veces exacerbado, un moralismo llevado a unos términos que no corresponden. O el otro a un sentimentalismo, que es el otro extremo. El otro extremo es, ay, la pasé bien, la pasé tan rico, la pasé tan sabroso. Ay, es que esa misa sí, la pasé muy deliciosa. Que llegan a la casa y, mejor dicho, le dicen hasta de qué va a morir al pobre esposo, a la pobre esposa, a los pobres hijos. Ahí pasó un caso muy curioso de una señora que a los 8 días de haber ido a misa me dijo, padre, tengo un dolor en mi corazón. Le dije, ¿qué pasó? Y se imagina que yo salí de misa hace 8 días de aquí y yo había dejado a mis hijos allá que por favor me arreglaran la casa. Llegué y le encontré otra vez sola. Y les dije hasta de que se iba a morir todo. Y el hijo mayor me dijo, mamá, usted no venía de misa. Eso es un sentimentalismo vago e indefinido. Entonces, es que aquí, y lo mismo que le dijo Pedro a Jesús, ay, qué rico es estar aquí. Es un sentimentalismo ahí, pero no hay un compromiso, no hay una entrega, no hay una disposición. O sea, en lo jurídico es hago porque así está mandado. ¿Usted por qué? Porque está mandado ir a misa. ¿Usted por qué se confía? Porque es que dicen que siempre una vez al año debe uno confesar y ojalá que sea por Semana Santa. Mire, y ahorita. ¿Ven? Entonces, a veces o es solamente unos escritos que no tienen fruto. Entonces es de los que hablan y hablan y hablan, pero no hacen absolutamente nada porque no producen. O es un cumplimiento por el cumplimiento de la norma, o es, ay, es que, ¿por qué va a misa? Ay, porque es que yo la paso tan bien. Allá es donde me relajo, allá es donde encuentro una paz. Es una cosa no comprometida, no es comprometida. Tiene que ser, una vivencia comprometida. De la conciencia, de la dependencia surge el reconocimiento. Y esa es la esencia de la religión. O sea, en ese momento, reconocer que sí hay un Dios. Reconocer que sí está Dios. Reconocer que está y es y camina
y lleva a cabo y continúa participándonos de su esencia. El hecho primario y fundamental de la misma es este, poder hacer el reconocimiento. De ese hecho brotan después una multitud de manifestaciones interiores. Entonces, ahí nace lo que Miguelito nos estaba enseñando, lo que nos enseñaron con la Guadalupana, lo que nos han venido enseñando todos estos días. Surgen todas esas manifestaciones del interior y exteriores. La oración, la vivencia de la caridad, la vivencia de la fraternidad, que debe ser espontánea. No porque a mí, no, es que el gobierno ahora dijo que todos fuéramos caritativos. Entonces, soy caritativo porque me lo mandan. No, eso fluye tan especialmente y tan espontáneamente que así se manifiesta, que constituirá el culto. Entonces ahí viene por qué es que yo oro, por qué es que yo rezo, por qué es que yo celebro la Eucaristía. Y acuérdense que todos los que estamos aquí, bueno, no sé si habrá alguno que no, pero los que somos bautizados, participamos, oigan otra vez, del sacerdocio de Cristo. Y se llama sacerdocio común. Por eso es que usted no puede decir yo voy a oír misa. No, yo voy a celebrar misa. Ustedes celebran la misa. Que la dirige el presbítero es otra cosa. Es el que la dirige. Pero todos celebramos. Todos llevamos el sacrificio y lo entregamos allá para que se ofrezca. Todos. Y ahí es donde entonces el culto tiene toda la trascendencia. Por esto no tendrá sentido de tal sentido religioso mientras no sea la manifestación de la profunda reverencia y dependencia de la causa primera, es decir, de Dios como creador y gobernador de todas las cosas. Yo me voy a quedar aquí, la charla tenía un poco más, pero ya es como yo le dije a José Mejía que esta charla daba hasta para 3, pero yo me quiero quedar acá, porque es que prefiero que se consolide esta reflexión y no ir a lo que es como lo práctico. Yo quiero que se quede aquí, porque si ustedes con esta reflexión no van a la profundidad del reconocimiento de Dios, pues no habrá profunda reverencia, ni habrá profunda dependencia de esa causa primera, y que la descubrimos como creador, y mire la palabra, gobernador de todas las cosas. O sea, así como dice un viejo adagio chino que decía mi abuelo, el que pida más, que le corten caña, porque yo creo que aquí está. Esto es la esencia, esto es lo fundamental, este es el ser de la religión, esto es el ser espiritual del hombre. Y agradezco realmente a este gran hombre porque realmente recoge el pensamiento humano y el verdadero ser que deberíamos de tener claro nosotros, porque a veces leemos los textos, meditamos los textos, pero nos hace falta este pasito. A veces, en muchas ocasiones, es como muy superficial y es muy intrascendente lo que hacemos. Ahí sí la palabra cabe, es intrascendente. Un seminarista que estuvo en alguna ocasión en mi parroquia decía, padre, voy a hacer algo intrascendente. Y yo me volteé y le decía, Daniel, ¿qué vas a hacer? Tender la cama. ¿Qué tiene de trascendente eso? Es así. A veces hacemos cosas intrascendentes. Y nuestra vida debe ser trascendente, haciendo presente esta causa primera, esta causa que nos participa. Parece tan hermoso esa reflexión. Causa primera que nos participa, pero que nos hace entender que Él es nuestro creador y que Él gobierna. Pero ojalá que no quede en cuento de, sí, ay Señor, que tú gobiernes mi vida, si te dejo, ¿no? O sea, si lo permito. Bueno, eso era mi reflexión. Si hay alguna pregunta, duda, intriga, pasión o romance, están abiertos los oídos.
¿Se durmieron? Estupendo, ¿Se durmieron todos? Ay, Dios. Monseñor, muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Bueno, Muchas Dios te gracias. bendiga. La única inquietud que me queda es por qué generalmente los sacerdotes o predicadores se sesgan sobre las mujeres en el sentido del chisme. Si yo he trabajado en empresas con hombres muy chismosos, entonces yo sugeriría que fuera sobre las personas, no siempre sobre las mujeres, que somos las más fieles en las iglesias. bueno, entonces primero le pido disculpas por hermanos sacerdotes y tiene toda la razón. En el seminario había una frase para que usted se anime y me parece que es la frase que debería hacer. ¿Por qué Jesús se le apareció a las mujeres? Pues para que se regara la noticia por toda la comarca. Pero si se le hubiera parecido a los sacerdotes, el chisme hubiera llegado a todo el mundo, porque los más chismosos somos nosotros. Entonces, como para que tenga presente, pero sí tiene toda la razón. Es una mala apreciación, no es así. El chisme es una realidad pecadora, porque mire que el Papa Francisco dice que es más criminal un chismoso que una persona que mata, y es cierto, eso es un pecado grave, y verdad que es de todos. Eso, mejor dicho, ahí sí, como dice el texto, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, porque realmente todos somos y tendemos a eso, que es una realidad. Bien. ¿Cuál es el consejo? Cuando a mí me hablen mal de una persona, dígale, hagamos una cosa los dos, oremos por ella. Oremos para que salga de esa situación, para que Dios la ilumine. Es mejor. Y ahí para el cuento. Monseñor, una pregunta. Usted Señor. al comentar de que el yo se convierte en tú, significa que lo que debemos nosotros en realidad dejar morir es el ego que nos hace apegarnos a nuestra propia conciencia egocéntrica. Señor. Okay. Tenemos que salir de no. Y esa es la segunda parte de que si me lo permiten, pues la semana entrante lo haré. Es como la parte práctica después de haber hecho esta meditación, después de haber descubierto el ser del espiritual del hombre, después de haber descubierto en dónde es, vamos a ir entonces a cómo salgo a cómo sacaría ese ser espiritual, cómo se haría presente ese ser espiritual, que ya lo reconocemos que sí hay. Y es precisamente salir de mi ego. Por eso es que Jesús siempre hablaba es todo lo que hicisteis. A mí me parece que esa es la frase. Todo lo que hiciste, tanto en favor como en contra. Ahí, acuérdense cuál es el juicio final. Separó a los cabritos de las ovejas. Y a las ovejas le digo, vengan a mí porque hiciste. Y váyanse al fuego eterno porque no hiciste. Porque acuérdense que también hay pecados de omisión. Lo que tenía que hacer, no lo hice. Y otros pecados que son más graves, que es cuando van en contra, cuando hacen daño a la persona. Monseñor, qué pena interrumpirlo, quería hacer un paréntesis con la venia de todos y cada uno. Quería, por favor, pedirle... ¿Me está escuchando, Monseñor? Sí, señor, sí, señor, sí. Qué pena, pedir el favor de elevar una oración por el alma del señor Horacio Poveda, que es tío de Miguel Moreno, sí, coordinador de hombres de San Patricio. Pues el señor hace unas pocas horas falleció a causa del coronavirus. Entonces quería pedirle, Monseñor, pues colabora con una oración por el alma del señor Horacio. Muchas gracias. Señor Dios Todopoderoso, nos unimos en este momento a toda la familia de don Horacio, que el Señor le conceda la gracia de poder participar de esa gloria eterna. Señor, su alma la colocamos en tus manos para que tú lo acojas, lo recibas
y en tu infinita misericordia le perdones todas aquellas fallas que por de pronto la incomprensión o a veces el desacierto haya cometido. Señor Jesús, te pido enormemente por la familia también, para que estén fortalecidos con tu presencia en este momento de dolor, de separación y de ruptura. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Las almas de nuestros fieles difuntos y de nuestro hermano Horacio descansen en paz. Amén.